¿Qué tal? Buenas noches. Aquí es de noche y saludarlos a todos ustedes. Yo soy Jerry Cop Durán, una vez más haciendo un video, pero esta vez saludando al licenciado Miguel Cañaviri desde mi acogedor hogar. No sé, para mí es un lugar muy bonito y decirle pues que se encuentre muy bien. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, vamos a abordar algo bastante interesante. Entonces todo esto tiene que ver con la mejor universidad. Estamos hablando de la UNSA, en la Facultad de Ciencias Sociales, de la poderosa carrera de Comunicación Social, amigos. Bueno, vamos a comenzar. Esto sería el crack del 29 en los años 20-30. Entonces terminando la Primera Guerra Mundial y dando pie a la Segunda Guerra Mundial. Esto sería el crack del 29. Para la materia de procesos históricos vamos a abordar, como ya les había mencionado, el crack del 29. Entonces, comenzando, te lo voy a contar así a mi estilo propio. Mayormente no suelo retener muchas cosas en mente y pues sería bueno practicarlo, ¿no? Yo manejo un bolígrafo, un cuadernito y paro anotando muchas cosas, ideas. Entonces, te lo cuento así. El crack de 1929, todo esto se originaría en esos florecientes años donde había mucha prosperidad con el tema económico, que después poco a poco terminaría en una catástrofe muy fuerte mundial, que después fue la mayor caída que se tiene conocimiento de la bolsa. Entonces hoy en día incluso para mí mismo me cuesta asimilar esta noticia que hubo en ese momento, en ese entonces, de las personas que quedaron prácticamente en shock al enterarse o al saber de que lo habían perdido todo, que se la habían jugado en invertir en todo esto que es la bolsa. Y pues los inversores principiantes fueron los más afectados en esta situación, porque sacaron fuertes cantidades de dinero, o sea, se prestaron dinero que no tenían, que no era ni siquiera de ellos, para poder invertir en todo esto, que la verdad era el boom en ese entonces. Todo el mundo soñaba con tener fuertes recompensas económicas al invertir. Fue por eso que decidieron sacar fuertes cantidades en diferentes bancos, y prácticamente cuando todo esto cayó se declararon en bancarrota y pues la gente se quedó choqueada, se quedó muy confundida y pues les costaba asimilar que el juego de los valores había arrastrado fuertes consecuencias juntamente a sus familias y a ellos mismos. Los bancos quebraban, como les había mencionado, la pobreza se adueñaba de todo y de todos. El hambre era inminente, humillaciones, suicidios, poco después las ventas de lo poco que te quedaba, despojos, etcétera, etcétera. Era muy doloroso, muy penoso. Toda esta situación duró aproximadamente una década y pues fue el preludio de una guerra, como les había mencionado al principio. Y esto tuvo, a grandes rasgos, el mayor desastre económico que no se pensaba que volvería a ocurrir, pues había comenzado. Un miércoles 23 de octubre de 1929, sin previo aviso, los precios de los valores habían caído, desplomándose hasta el piso. El precio de las acciones en la bolsa de valores de Nueva York había dejado a todos sus inversores aturdidos, ya que en los últimos 5 años el mercado lo único que había hecho era elevarse, subir, y pues todos estaban anonadados con esta noticia. Era impresionante porque hasta en menos de una hora podrías vender más de 2,5 millones de acciones, y eso que es una cifra simplemente que se acerca o que se asimila a lo que podías hacer en ese entonces. Y por eso les digo que todo esto generó una convulsión cuando solamente se quiere vender y ya no tienes quien más te compre. Ahí se crea pues una situación en decaída, en descenso.
los precios empiezan a bajar. ¿Qué digo bajar? Empiezan a colapsar, empiezan a desplomarse, una caída libre. Entonces, cuando ya no tenemos más quien nos pueda comprar el charque, ahí estamos en verdaderos problemas. Miles y miles de personas se concentraban en alrededores de Wall Street, ahí en la bolsa, esperando una noticia, esperando alguna respuesta. Pero todo esto ya estaba ocurriendo, ya había pasado. Lo único que se escuchaban eran gritos, llantos y pues la desesperación de más de, como les digo, son miles y miles de personas. Que esto me lleva a un hecho que ha sucedido recientemente en Bolivia. No sé si habrán visto un poquito las noticias sobre una aplicación donde inviertes dinero, pero al final de cuentas esta aplicación pues resultó ser una farsa y personas que habían invertido incluso miles de su bolsillo pues se quedaron prácticamente en la nada y dejándolo perdido. Los Estados Unidos estaban en graves problemas porque todo esto de la caída generaría grandes consecuencias en los ciudadanos de ese país y todo esto sería el empiezo de una verdadera catástrofe que va a dar pie a otros sucesos. Pero para lograr asimilar bien esta situación tenemos que retroceder un poquito unos años atrás, más o menos por 1919, donde todo se creía que iba a ser prosperidad y iba a ser, pues, no sé, carnaval. Todo se desató pues sin medida y sin control. Después del aire victorioso de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos pues simplemente vivía la vida loca, sin ningún límite alguno. Gran Bretaña y sus amigos europeos pues estaban fascinados y exhaustos de dinero y todo era pues como les dije carnaval con el tema económico y todo esto que había generado la Primera Guerra. Y las riquezas de Estados Unidos pues era abrumadora, era bastante buena. Y nadie pensó que esto se hubiese podido generar más años adelante. En los años 20 la economía estaba cambiando bastante. Aparte que también se tenía diferentes industrias y la electrificación, o sea, los tendidos eléctricos, una nueva forma de vivir se estaba apoderando de ellos. Entonces todo parecía estar a flor de piel, como se diría, no sé, viento en popa, no sé, algo así. Todas las ciudades se conectaban a la nueva red eléctrica, aparecían nuevas tecnologías, nuevas vanguardias, nuevas propuestas con todo esto en el ámbito tecnológico. Electrodomésticos, o sea, la gente estaba cambiando su forma de vivir y la forma de pensar con todo lo que estaban pasando o lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Aviones, radios, etcétera. Eso fue también lo que llevó a que las personas no creyeran y simplemente invirtieran. No olvidemos también pues de los automóviles. Todo el mundo necesitaba o lo veía como una fuerte necesidad, valga la redundancia, para el buen vivir. Entonces el límite no estaba en sus planes, simplemente era una prosperidad ilimitada. Y todo esto, pues como les digo, era bastante útil, se requería, se necesitaba y el mundo estaba loco por tenerlo. El consumo masivo de una escala jamás vista. Entonces estamos hablando de que todo esto nos llevó a pedir y tal vez generar un poco. Pero para algunos eso era negocio y para otros eso era una perdición o una maldición. Incluso si no podías, te prestaban. Incluso si no te alcanzaba, podías agarrar un crédito y lo podías obtener y ya poco después podrías ir pagándolo. Esto también era una innovación. Esto era algo reciente en ese momento. El consumismo prácticamente se estaba adueñando de todas las personas. El de obtenerlo ahora, o el comprar ahora, o el de invertir ahora y pensar en el después o el qué pasará mañana, se estaba apoderando de todos y de todas. Y eso pues nos generó grandes consecuencias.
La nueva era económica se estaba adueñando al saber que todos podrían ser ricos, cuando en realidad no solo se trataba de dinero y más dinero, más todo lo contrario, se trataba de invertir bien ese dinero. Y a través de las pérdidas que obtuvo la Primera Guerra, entonces decidieron como una alternativa o salida dar unos bonos, cuyos bonos tendrían sus intereses. Entonces la gente que podía prestar o simplemente invertir podría tener grandes recompensas con el tema de los intereses, y esto lo vio favorable los bancos de Wall Street. Y como ya sabrán el resto de la historia, entonces comienza por ahí. Entonces, ¿qué mejor invertir en productos que te gustan o que simplemente ves a gente exitosa o celebridades que lo hacen y tú también te sientes conforme con ello? Y lo más, no sé cómo llamarlo, el éxito fue bueno, arrastró a muchas personas, contagió a varias, que incluso profesionales, y no era la única ciudad, Nueva York, eran otras ciudades que también se sumaban a todo este boom, pues dejando simplemente alegría, derroche y múltiples ganancias de la noche a la mañana. Entonces incluso era un poco vergonzoso hablar de todo esto, porque el derroche y la fiesta era muy abrumadora, muy hasta escalofriante. Y pongamos un ejemplo así con un poco de alguna metáfora o no sé, algo propio. Es como que tú invirtieses un boliviano o 2 bolivianos en la bolsa y poco después tengas una ganancia el doble o el triple, o hasta una fuerte cantidad, no sé, de 2 bolivianos a 10 bolivianos. ¿A quién no le caería nada está malo con eso? Entonces podrías hacer una no muy fuerte cantidad y tener una amplia ganancia. Fue por eso que la gente lo vio. Bueno, si vivías en Nueva York y que no inviertas en la bolsa, pues prácticamente no estabas a la moda, no estabas informado, y toda la gente quería estar donde, no sé, tenemos esa psicosis de donde vemos multitud, nos da ganas de ir o asomarnos. Y pues la gente se dejó llevar y quería estar donde los demás estaban. Entonces prácticamente no era del todo visionario, sino era un poco como que si estás en Nueva York, invierte. Y si, o sea, como si viniste a Tarija y no tomaste vino, entonces ¿a qué vino? Era la moda de ese entonces. Y el Partido Republicano también en ese momento estaba en el poder, cuyos políticos también eran inversores. Entonces todo el mundo quería estar con una tajada del pastel, y pues simplemente ellos daban buenas noticias, decían de que la economía está creciendo, de que la economía está fuerte y mayormente estaba basada en los negocios y en la producción que tenía el gobierno de los Estados Unidos. O sea, los estadounidenses eran unos cracks, hacían y deshacían con las cosas. Y prácticamente sí, estaban en la cumbre con todos los negocios que tenían y habían realizado. En marzo del mismo año, 1929, Herbert Hoover llegaba al poder como nuevo presidente de los United States de Norteamérica, y ya se especulaban cierta información sobre la decaída del Wall Street, de la bolsa, pero mayormente la gente no le paraba ojo, hasta que un banquero dio un aviso, mayormente diciendo de que si se atrae a muchos y la verdad esto va sin límite, vamos a tener fuertes consecuencias para el país de aquí a un futuro, y así sea tarde o temprano. Pero todo el mundo la estaba pasando bien, ganaba dinero, entonces lo único que hicieron fue ignorarlo y seguir en lo que ellos ya estaban haciendo. Y al señor Hoover le habían dado la noticia del socio más antiguo de la bolsa,
él también se preocupó y tuvo que preguntar o tuvo que acceder a otras opiniones, y simplemente le dijeron que el mercado se regularía solo y que el gobierno no tiene por qué intervenir en esto, y que grandes tiempos o grandes riquezas se aproximarían. Y eso fue lo que lo dejó tranquilo y bueno, lo que no sabía era que días después todo esto se desplomaría, un 23 de octubre del 29. Cuando se produce el crack, el verdadero problema aquí ya es la confianza, porque cuando se pierde la confianza en los buenos y los malos valores, ahí estamos en dificultades para poder comprar o volver a invertir. Y es por eso que la élite inversora estaba en una situación bastante compleja de cómo remediar todo esto. Los banqueros sabían lo que tenían que hacer para evitar un colapso total y pues hacerles creer a las personas que nuevamente confíen en que su dinero iba a estar resguardado, que iba a tener un buen futuro. Se intentó recuperar todas las pérdidas, o por lo menos tratar de que la bolsa volviera nuevamente a crecer, y se inyectó una fuerte cantidad de dinero, estamos hablando de millones y millones, y en todo ese proceso estaban implicados pues hasta el vicepresidente de la bolsa, banqueros bastante importantes y gente que aportaba más de 6.000 millones en acciones, o sea, gente multimillonaria y apellidos bastante de renombre. Pero la situación fue de que obtuvieron un resultado bastante agradable, pero que no duraría mucho y pues prácticamente más todo al contrario, se revertiría y tendrían el colapso total. Esos días fueron de mucha incertidumbre, de mucha desconfianza, y es más, se corría fuertes rumores, como también se corría nuevamente fuertes inversiones al tratar de recuperarlo todo. Y si eras inversor te iban a llegar avisos o anuncios que te decían: señor fulanito de tantos, invierta ya nomás hasta el día de mañana a la 1 de la tarde alrededor de $600-800, si no sus acciones pasarán a ser vendidas. Entonces todo esto fue llevando a una convulsión, la gente no sabía qué hacer o de dónde sacar plata para no perder todo lo invertido. Entonces fue ahí que doña Chuchi o doña Pelos o la señora que te vende el arroz o el azúcar en la tienda de la esquina se había enterado de que pues prácticamente por más que intente recuperarlo o invertir, ya lo había perdido todo. Y fue en ese momento de que, bueno, ya la bolsa había bajado, había decaído y prácticamente cualquier esfuerzo, cualquier intento iba a ser en vano, y el gobierno no se dio cuenta y prácticamente decían que no era necesario la intervención, de que la economía o la bolsa se iba a restablecer por sí mismo o sola, pero la realidad era otra. Alrededor de más de 25.000 millones de dólares se habían ido juntamente con los sueños, las ambiciones y las familias inversoras en ese entonces, en ese momento. La realidad era penosa, era muy dolorosa, que llegaron pues hasta el suicidio, ¿sí?, de alguna vez aquellos corredores que se habían hecho de fuertes cantidades de dinero, pues se lanzaban de los edificios, vendían lo poco que les quedaba, y era una noticia catastrófica saber de que lo habías dado todo, ¿para qué? Para nada. La bolsa sigue cayendo sin fin, sigue derribándose en horas, en minutos, se caía el 10, el 20, el 30%, y la única solución era pues de venderlo todo y no quedarse con, o sea, ¿para qué tener más acciones si sabes que puedes, no sé, recuperar algo? Es mejor venderlo a precio de gallina muerta. Bueno, pero por lo menos podrías
suena chistoso, ¿no? O lo cuento medio gracioso decirlo de que, bueno, por lo menos invertí y lo perdí todo en el mayor pánico de la historia, en el mundo de la economía. Así que tampoco suena muy malo, ¿no? No, es horrible. Y bueno, mucha gente quedó en la calle, desahuciada, como les iba mencionando, fueron desalojados, o sea, incluso el arriendo o el alquiler fue bajando, todo colapsó, todo decayó. Los despidos eran inminentes, varias empresas, industrias cortaban personal, reducían impuestos, o sea, reducían muchas cosas, había bastante desempleados y era pues vergonzoso saber de que entre miles de personas tú eras una de ellas que estaba sentado en el parque sin poder hacer nada o llevar algún sustento a tu familia o pensar en qué vas a comer mañana. Todo esto fue ocasionado por la caída de la bolsa. Otros se lograron reponer de a poquito como pudieron, pero bueno, fue la mayor catástrofe económica que es incluso en el parque de Nueva York, Central Park, fue un albergue para muchos. Varios despidos, como les dije, dejaron a la gente en la calle y sin poder hacer nada, tenían que buscárselas y vérselas por sí mismos, por sí mismas. Y esto desató una nueva sociedad, una nueva política, unas nuevas ideologías, y surgió también poco después nuevas propuestas, nuevos proyectos que pues catapultarían a nuevas cabezas para liderar algún partido, o nacería también, no sé, un nuevo líder en todo este movimiento. Fue cuando ahí en 1932 daría fin a más de 12 años de gobierno republicano a cabeza, o sea, todo esto se pondría un stop porque llegaría el nuevo Salvador, o prácticamente el que estaría solucionando los problemas. Estamos hablando nada más y nada menos que del señor Roosevelt, que marcaría un fuerte impacto y quedaría marcado en la historia con lo nuevo que él traería en sus propuestas. Él sería el nuevo presidente de los Estados Unidos, mayormente con la nueva política económica. Y es así también que el presidente demócrata Roosevelt pondría fin a la desconfianza y transparentaría todo esto con nuevas leyes, y ahora sí el gobierno estaría fiscalizando todos estos movimientos bancarios estrictamente, para que todo pueda nuevamente con la New Deal estar por lo menos en un crecimiento. Y pues ayudaría también a muchas personas que prácticamente estaban viviendo en situaciones vergonzosas a obtener una nueva luz al final del túnel, a tener una nueva ayuda, tanto como las obras que se realizan en el país. O sea, estamos hablando de que les daba un apoyo, pero el apoyo no iba a ser gratis, te lo tenías que ganar tú mismo, tenías que salir a trabajar, y pues si querías ganar tenías que aportar al crecimiento del país, pues en las diferentes obras que se iban a ir realizando poco a poco. Y su única misión era pues limpiar todo esto de Wall Street, pero tendría una gran misión y bueno, él no lo haría solo. Él llamaría también a otro caballero, otro señor, pues que prácticamente no tenía mucho prestigio por las personas, porque decían que el zorro iba a cuidar a las ovejas. Y estábamos hablando de John Kennedy. Entonces él iba a ser el nuevo mandamás, o el que iba a estar a cargo de esto de la bolsa de valores, estrictamente ahora estructurado, con nuevas leyes y más organizado.
Aunque Roosevelt logró deshacerse de la desconfianza con el sistema bancario y demás en el tema de la economía, la Gran Depresión no terminaría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así había más manifestaciones porque también surgiría nuevos movimientos con todo esto que vendría a ser instituciones y las asociaciones y el sistema sindicalista. Mientras que el fascismo y el comunismo prosperaban, y pues como tuvimos también percances con el mercado libre, la verdad fue una oportunidad para los Estados Unidos al convertirse en un arsenal mundial. Prácticamente la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no les desfavoreció en nada, más todo al contrario. Como les dije, un arsenal en la guerra. Estados Unidos logró levantarse y después ya vendría su participación. A grandes rasgos, ¿no, amigos? Vendría su participación, aún al mando, encabezado con Roosevelt, estarían participando en la Segunda Guerra Mundial. Pero poco después, como bien sabemos, un tema lleva a otro tema y el escándalo ya fue cada vez menos y se concentraron en el estallido gracias al señor Hitler, que vendría a ser el nuevo Napoleón. Con su ejército, pues prácticamente se creían que jamás iban a ser derrotados. Pues esa ya es otra historia. Y bueno, queridísimos amigos, espero que les haya gustado un poco conocer el crack del 29 a grandes rasgos, por si acaso. Nuevamente me presento, yo soy Jerry Pop Durán y conmigo has podido conocer un poquito de todo esto y espero la verdad obtener alguna calificación positiva. Y si no, voy a colapsar y me voy a desmoronar como en los años 29. Un saludo cordial al licenciado Miguel Cañaviri y espero que les haya gustado. Conmigo sería hasta otro video. Vamos a estar tocando otros puntitos. Nos vemos, que les vaya bien y por favor inviertan en algo que les sea útil. No derrochen su dinero y no estén comprando huevadas. Chao.